Un cordial saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Vamos a tener en esta ocasión una meditación, como me gusta siempre llamar a mis compartir bíblicos, desde la palabra de Dios, que es mi especialización, sobre una explicación exegética de lo que es la perícopa o el verso de Génesis 3:16, con respecto a una serie que he venido haciendo de aclaraciones, de poner en perspectiva un poco más amplia todo lo que tiene que ver con María, la madre de Jesucristo, que nosotros consideramos que también es madre nuestra en un sentido espiritual, sobre todo con lo que tiene que ver con su maternidad divina. Y de hecho, pues ya todos saben que he recibido una serie de críticas, a mi parecer críticas injustas, porque no tienen un sustento, de algunos apologistas, algunos de más peso, como son por ejemplo el señor Fran Morera de EWTN, inclusive también salió también a la palestra otro teólogo converso al catolicismo, Salvador Melara, y también del apologista español José Miguel Arraiz. Pero yo después de eso, yo ya he hecho dos videos porque lo que yo quiero es explicar, simplemente ahondar un poco más en la materia, como lo que es la misión de un teólogo poniendo a María en la realidad que también vemos desde las Sagradas Escrituras. Y sobre todo lo que ha molestado son las calumnias, porque ninguno de ellos, inclusive también otro apologista, también Franklin Garcés, ninguno de ellos se ha tomado la tarea, como pedí yo desde un principio. Yo ya he hecho dos videos referente a ese tema, de más de 20 citas bíblicas hablando sobre esto, sobre el tema. Yo nunca, vuelvo a repetir y luego por tercera vez, y es una calumnia, es una difamación, yo nunca he negado que María dejó ser virgen en el parto. Eso no, porque eso es un dogma de fe en la Iglesia Católica. Entonces, sino que da algunas perspectivas de acuerdo a lo que tiene uno libertad de creer, de que ella no fue exenta de dolor. Yo siempre lo he dicho, María, en mi parecer como teólogo, fue exenta de pecado. Eso es un dogma de la Iglesia Católica, pero no fue exenta de dolor, inclusive en el parto. Entonces, algunos apologistas también, otros se han dado la tarea de sacar a relucir lo que es el magisterio ordinario, o sea, documentos, por ejemplo, a veces de padres de la iglesia, doctores de la iglesia, yo ya lo he dicho también, de renombre, San Agustín, San Ambrosio, San Efrén el Sirio, pero pues eso tampoco perjudica en nada. Y con eso, lo que más duele es que también algunos han creído de que yo también estoy atacando, o han dado a pensar algunos apologistas, el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, porque vamos a explicar todo lo que es Génesis 3, 15 y 16, lo vamos a mirar a ver, y vuelvo a repetir, ni esas perícopas ni la Iglesia Católica relacionan ese tema del protoevangelio, el primer anuncio de la salvación, con decir que María no tuvo dolores de parto. O sea, por ese lado tampoco se pueden justificar en ese aspecto, porque el que haya sido libre de pecado no la exime de el dolor que sufrió tanto ella como su hijo. Vamos entonces primero, porque para que quede claro, para que no quede dudas, para que no quede esas calumnias, porque de hecho después del segundo video, como decía, sobre todo estos apologistas de Marrano, ninguno se dio la tarea, aunque saben que estos videos son públicos, que están en mi canal, que están en mi grupo de Facebook, que están en mi canal de YouTube. Nadie se ha tomado la tarea de colocar todas las citas bíblicas, de mirar a ver qué es lo que yo he dicho. Y entonces de eso se trata. Vamos entonces primero, para que definamos todo, como siempre lo hago yo desde el magisterio de la iglesia, qué entendemos por lo que es Inmaculada Concepción. Este video, claro, esta serie, porque es una meditación de María, más en este mes de María, el mes de mayo, es también para los amigos, también hermanos evangélicos, para que conozcan un poco. No es para que acepten lo que los otros católicos creemos, pero sí también para que tengan por lo menos una idea más concreta, una visión un poco más amplia, tratando de sacar algunos mitos, porque también con María hay muchos mitos. No se puede divinizar mucho a María, ni tampoco pensar de que es una mujer cualquiera, que eso también es muy importante. En ese aspecto hay que ir siempre con lo que es la línea de lo que la Iglesia Católica dice con respecto a María. Para eso, como yo lo hago, con pruebas y sobre todo material físico, siempre en mi biblioteca personal, vamos a hacerlo inicialmente
de este. Ya sabemos que este es mi catecismo de la Iglesia Católica, ya está completamente viejito, ya pues este es del año de 1994, tiene más de 25 años. Entonces vamos primero a analizar y a mirar qué es lo que la Iglesia Católica piensa cuando nosotros decimos que es inmaculada, o sea que María no tuvo pecado, que eso no le exime, y el dogma no dice nada de que María no haya tenido dolor alguno. Dice así en los numerales, para los que quieran después investigarlo, está en el Catecismo de la Iglesia Católica, de los numerales 490 al 493, o sea, está la voz oficial del magisterio eclesiástico. Dice así la Santa Madre Iglesia, dice: para ser Madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión importante, como dice la Constitución Lumen Gentium, numeral 56. El ángel Gabriel, y esto también lo vamos a mirar a ver desde la Biblia, en el momento de la anunciación la saluda como la llena de gracia, que Jaritómen, que aparece en Lucas 1:28, ese término llena de gracia también lo he explicado también en algunos videos anteriores, en algunos debates que he tenido, que siempre fue llena de gracia, excelta del favor de la gracia de Dios, de la amistad de Dios, de su relación directa con Dios. En efecto, para poder dar el asentamiento libre de su fe, de su asentamiento libre de su fe, al anuncio del ángel de su vocación, era preciso que ella estuviera totalmente poseída por la gracia de Dios. Gracia, o sea, caris, gracia, o sea, gozar de ese favor de Dios, que es un favor inmerecido, es un regalo que Dios nos da. En este caso nosotros creemos que María, de una manera especial, por los méritos, y siempre lo he dicho desde el punto de vista teológico, los méritos que tienen relación con su Hijo Jesucristo. A lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia que María, llena de gracia por Dios, otra vez, Lucas 1:28, había sido redimida de su concepción desde el momento mismo en que fue concebida de una manera natural, que la tradición habla que sus padres se llamaban Joaquín y Ana. Eso aparece también en los evangelios apócrifos, sobre todo el Evangelio de Santiago. No hace parte de lo que es la revelación sagrada, ni lo que dice las Sagradas Escrituras, pero de todas maneras nosotros no decimos que el nacimiento de María fue de una manera normal, también un parto normal, como también pienso y creo que fue el parto de ella con su Hijo Jesucristo, ¿no? Con la excepción de que su madre Ana sí tenía pecado original, al igual que su padre Joaquín, pero María nosotros pensamos que sí fue preservada sin mácula. Ahorita vamos a mirar algunas pruebas y vamos a hacer unas disertaciones por lo menos para acercarnos un poco más sobre el particular desde la palabra de Dios. En lo que se confiesa el dogma, entiéndase por dogma una creencia de la Iglesia Católica ya definida y aceptada, y que tiene que ser aceptada por los fieles común, de la Inmaculada Concepción, fue proclamada en el año de 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María, esto es lo que dice la Iglesia Católica, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. En atención, mire bien lo que dice acá, lo que estaba diciendo yo, a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Eso es lo que nosotros pensamos. Sigue diciendo el Catecismo en el numeral 492, esta resplandeciente santidad de todo singular, de que la ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene todo entera de Cristo. Ella es redimida por la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo otra vez. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en el cielo, como se toma de referencia a Efesios 1:3, más que a ninguna otra persona creada. Por eso se le llama como la nueva Eva, y ahorita vamos a mirar la relación. Él ha elegido en él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor, porque todo esto ante todo es un mensaje de amor, es un mensaje de salvación, es un mensaje de redención. Es como el mismo Dios desde la caída del primer hombre y la primera mujer fue gestando todo ese mismo proceso, como lo hemos dicho muchas veces, con todos esos oráculos, con todos esos personajes del Antiguo Testamento, con todas esas prefiguras hasta llegar a Jesucristo. Y con eso no queremos exaltar ni poner, siempre lo he dicho, por encima a María de Jesucristo, porque no es, porque nosotros la veneramos, la queremos, la respetamos, pero también la adoración, la tría, en el sentido pleno de la palabra, es solamente para Jesucristo, y eso también lo vamos a ver también con la palabra de Dios. Con la presencia de amor también se cita Efesios 1:4. Dice también en el numeral 493, mire, son definiciones muy cortas pero muy concretas que hacen la Iglesia Católica a través del Catecismo de la Iglesia Católica.
sobre todo basados aquí más que todo citas bíblicas y también en el Concilio Vaticano II. Los padres de la tradición oriental, o sea, los hermanos ortodoxos, llaman a María la Madre de Dios como la toda santa, Panagía. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura, Lumen Gentium 56. O sea, los católicos también de Oriente también pensamos igual que los católicos del rito de Oriente, tanto los católicos de Oriente también como los católicos de Occidente del rito latino. Por la gracia de Dios, María permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Eso no dice, mire bien, acabo de citar el catecismo de la Iglesia Católica, pero no dice el catecismo de ninguna manera que María no tuvo dolor o que fue exenta de dolor. No lo dice, ni especifica, ni lo que fue su niñez, ni su juventud, ni antes del anuncio del ángel, ni lo que fue su momento de la concepción, lo que fue todo su proceso de embarazo normal, que eso ya lo expliqué en otros videos anteriores, todo ese sistema, los cambios pues de orden fisiológico, lo que fue su parto, sí, después del parto, todo lo que vivió después, hasta los últimos años de su vida, con relación a lo que es la Inmaculada Concepción, no dice de manera oficial el Catecismo de la Iglesia Católica que María haya sido asunta de pecado, o sea, que no tuvo pecado, solamente, perdón, que sí, que no fue asunta de pecado, pero no asunta de dolor. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Que el ser asunta de pecado, o sea, no tener pecado, no la exime o no hay una relación directa con lo que es el dolor. Y sobre todo el dolor de una madre con un hijo que vino de antemano con un propósito muy importante que era la redención humana. Ya sabía de antemano y eso también lo hemos explicado muchas veces también, tanto por la profecía de Simeón, también como por los regalos de los magos, cuando le regalaron al pequeño niño mirra, de que ella sabía que ese hijo iba a ser predestinado para ser sacrificado para una redención y que algún momento de su vida, pero no sabía cuándo, pero sí lo sabía en su corazón, en su mente, de que ese hijo iba a tener una misión especial y que también iba a tener una muerte muy dolorosa, muy traumática, que eso también lo vamos a ver con la palabra de Dios. O sea, ese dolor de María, ella lo conservó en su vida, porque si de dolor vamos a hablar, podemos hablar de dolores físicos, podemos hablar de dolores morales y podemos hablar de dolores espirituales. Todo eso es lo que tiene que ver con la mística cristiana. Entonces, por lo tanto, para ir aclarando dudas de algunos apologistas que piensan erróneamente que el dogma de la Inmaculada Concepción quiere decir que ella no tuvo pecado. Eso no es lo que dice oficialmente la Iglesia Católica. Que algunos padres de la Iglesia, algunos doctores, de una manera de teología ordinaria, especulativamente, digan y piensen que en el momento del parto María no tuvo dolor porque no tenía pecado como Eva, eso no hace parte del dogma de la Iglesia Católica. Vamos entonces a mirar a ver, porque esto lo estamos haciendo con las dos fuentes de la Iglesia Católica. Primero cité el Catecismo de la Iglesia, que es el Magisterio Eclesiástico, pero lo vamos a hacer de la primera fuente, que es mi especialización, que también tiene la misma importancia, que es la palabra de Dios. O sea, la Biblia, nosotros pensamos que la Biblia es la palabra de Dios revelada, con la inspiración del Espíritu Santo, y entonces también lo que nosotros profesamos y creemos en primer lugar está en las Sagradas Escrituras, también complementario a lo que es el magisterio de la Iglesia Católica. En toda esta serie de meditaciones que he hecho yo, porque eso es lo único que he querido yo, son meditaciones, y estos apologistas se van por el otro lado, se van por la calumnia, por la difamación, por decir verdades a medias, porque ninguno ha podido sacar y un extracto de los videos que he hecho, de los dos videos donde diga, vea, aquí en el minuto tal, segundo tal, el teólogo Guido Rojas dijo esta herejía, dijo esta mentira. Eso no lo han podido hacer, solamente se han excusado y se han ido a otras vertientes, pero que no, como digo, no tienen nada que ver con lo que es el dogma de la virginidad perpetua, porque nunca, vuelvo a repetir, nunca, y lo he dicho desde el primer video, nunca he dicho que María dejó ser virgen. Eso es una calumnia, una difamación al que quiera hacerlo como si fueran palabras mías. Y estos videos, como lo estoy haciendo yo, quiero hacerlo siempre de esta, y la he mostrado porque siempre muestro en físico. Esta es la Biblia de Jerusalén, quinta edición, de la editorial Descree Bro. Es una de las principales Biblias de estudio que tiene el pensamiento más actualizado desde el punto de vista bíblico y teológico, lo que piensa la Iglesia Católica. También en otro video mostré también 9 otras Biblias católicas también con otra premisa, porque también algunos apologistas piensan también cuando se habla en Isaías 66
de que habla de que una mujer que tuvo un hijo sin dolores, de todo ese, también se lo explicamos yo, no sino que ustedes vean esos videos, están, los invito, el que no los haya visto o quiera hacer un análisis más completo, está en mi canal en YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. Y estos videos, yo sé, mire, si esto fuera porque algunos dicen que estoy herido en el ego, que quiero hacerme famoso, si esto fuera por eso no es así. Mire, yo tengo más de más de 1200 suscripciones en YouTube y esos videos no pasan de 100, de 200 vistas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los católicos, porque es un video pues sobre todo de teología católica, no tienen la suficiente educación o cultura para ese tipo de videos. No les gusta, o sea, lo que les gusta a los católicos, la gran mayoría es eso, es la polémica. Si usted hace un video atacando a los protestantes, hablando mal de ellos, denigrando de ellos, todo lo que sea de pelea, de conflicto, de confrontación, de utilizar lenguaje soez contra los hermanos evangélicos, ahí sí esos tienen más visitas. Esos a veces. Pero cuando uno hace un estudio de una manera más detallada, más calmada, más mesurada, tomándose el tiempo, porque ustedes han visto todos esos temas, como la otra es que también me calumniaron, tergiversando, pensando de que yo estaba hablando de que Jesucristo negaba la divinidad de Jesucristo en su unión con su humanidad, en la muerte de la cruz. También hice varios videos porque lo que a mí me interesa es eso. A mí que estos apologistas digan lo que quieran, eso a mí ni me va ni me viene. Pero eso da pie para que yo pueda hacer más discernimiento, pueda dar unas ideas más concretas, porque lo que yo hago es eso. Lo que yo hago es enseñar teología a mis hermanos católicos y los hermanos angélicos, por lo menos que conozcan qué es lo que nosotros pensamos. Que lo vean 100, 200, 500, una o dos personas, eso ya no corresponde a mis ideales. Bueno, en la Biblia de Jerusalén, como estamos hablando, importante porque estas Biblias también tienen, no solamente porque yo lo mostré la otra vez, tienen los imprimatos, o sea, tienen todas las autorizaciones eclesiásticas, pues es la principal Biblia de estudio, una de las más completas y de las más recientes. Imagínense que esta es ya la quinta edición de la primera edición que salió en los años 60, de los eruditos más importantes de la orden de los dominicos en Jerusalén. Yo lo he explicado bien, de la escuela bíblica de Jerusalén. Por lo tanto, es al más alto nivel, inclusive que por muchos teólogos y biblistas protestantes en cuanto al lenguaje, en cuanto también a la misma forma como ha sido traducida. Pero ya las explicaciones que se dan son propios también de la doctrina de la Iglesia Católica, que es lo importante de estas Biblias. Por ejemplo, si vamos a mirar aquí en el capítulo 3, aquí está, esto es lo más importante. Esto es la parte escritural y estos son los comentarios que yo muchas veces los utilizo. A veces también he utilizado comentarios de biblistas evangélicos dependiendo del caso, pero en este caso solamente lo estoy haciendo con esta Biblia católica y con los comentarios que aparecen de acuerdo al pensamiento de estos grandes teólogos y biblistas. En Génesis 3:15 siempre hemos dicho, es lo que llama el protoevangelio. Primero evangelio, anuncio de salvación, después de la caída del primer hombre y la primera mujer. De hecho, también ustedes pueden mirar todos los videos que he hecho yo sobre María, la nueva Eva, sobre Jesucristo, el nuevo Adán. Incluso, ahí está en mi canal, un compartir bíblico que tuve hace unos días pasados con el pastor Winston Medina, un bautista, que estuvimos hablando también sobre lo que es el pecado de la gracia y también cité este mismo capítulo. Dice entonces cuando el hombre y la mujer pecaron, dirigiéndose el hombre a la serpiente, que es el mismo demonio, dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Y otra se ve que utiliza el término mujer en sentido de sexo femenino, que en el hebreo antiguo es Isa. Dice, y también entre tu linaje y su linaje. Ya también lo hemos explicado. Inclusive también de esto hice yo también un compartir bíblico con un evangélico que se llama Pedro Gómez, que también dice que Jesucristo fue fecundado por José. Y yo también expliqué todas estas cosas, como Jesucristo es fecundado por el Espíritu Santo. Entonces, y he hecho en el video que decía el apologista Frankis García, decía, ponía esas mismas herejías mías como a la misma par de lo de Pedro Gómez, y él no sabía o no se vio enterado de que yo fui el que también, y con otra declaración también de otro apologista evangélico, Danito Tocayo, que también decía unas cuestiones especulativas sobre María, que decía que especulativamente María haya tenido más hijos, que de pronto ellos lo haya abortado,
que de pronto María le fue infiel, yo también. Esos dos videos en respuesta tanto a Dani Totocayo como a Pedro Gómez están en mi canal de YouTube. Y este apologista me calumniaba y decía que la herejía mía está a la par de ellos. Y eso es lo que a veces duele. O sea, eso es la mentira se tapa con otra mentira. Cuando uno no se informa bien, cuando usted no se toma el tiempo de mirar a ver qué es lo que yo como católico, como teólogo digo, parte por parte y mirar a ver todas las pruebas. Entonces, cuando dice enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú el calcañar, ya hemos explicado. Esta es una doble implicación, es una doble profecía. Habla primero de la madre del Salvador y especialmente y en primer lugar de Jesucristo, porque la salvación es Jesucristo. María es el medio por el cual el Padre quiere que su Hijo se encarne y tome hombre. Por eso es que decía, también explicado yo, que uno de los pasajes, uno de los títulos bíblicos mesiánicos más importantes que Jesús utilizó, que aparece en Daniel 7, 13, 14, es el del Hijo de Hombre y que tiene una relación muy directa con esto que estamos hablando acá. En su divinidad, en su preexistencia, en la misma unión con el Padre, como el Hijo, a través de todos los tiempos, se hace hombre y se encarna de María. Ahora, en esta misma Biblia, cuando nosotros vamos a ver en ese versículo 15, en la explicación que dan los biblistas católicos, sí tiene una relación muy directa con lo que estamos hablando, tanto de Jesús como María. En este versículo, conocido como el protoevangelio o primer anuncio, afirma la aversión radical entre la serpiente y la humanidad, pero deja entrever la superioridad y la victoria final de esta, o sea, del hijo y la mujer. La tradición griega, o sea, la Septuaginta, al comenzar la última frase con el pronombre masculino, atribuye esta victoria no al linaje de la mujer en general, sino a uno de la descendencia de la mujer, o sea, a un solo hijo. Así queda esbozada la interpretación mesiánica de este texto, presenta ya en la exégesis judía antigua y recogida explícitamente luego por muchos padres de la iglesia, junto con el Mesías, va incluido la madre, de ahí que la interpretación mariológica, o sea, el estudio de María, ¿ve? De la traducción latina ixa contare copuntum, se haya hecho tradición en la iglesia, o sea, como también María tiene una relación directa con lo que es el vencimiento de la serpiente, con la enemistad de la serpiente, pero hace alusión y hace la salvedad. Mire que los mismos biblistas católicos, citando también a los padres de la iglesia, por eso es que María es conocida como la nueva Eva. Si Jesucristo es el nuevo Adán, como menciona el apóstol Pablo, nosotros también creemos, también por esta misma interpretación, como se habla de una mujer, del hijo que va a tener, que María es la nueva Eva. Y también mire que los biblistas católicos citan a los padres de la iglesia. Pero cuando vamos también ya después a lo que es ya el castigo directamente del hombre a esa primera mujer, porque no se llamaba Eva, el nombre de Eva viene después, por eso también el título mujer es muy importante. Dice en el versículo 16, y esto es donde algunos apologistas quieren hacer alusión, claro, me imagino que de buena fe, que ahí está haciendo como Eva peca, entonces que María por eso cuando va a dar a luz, ella no tuvo dolores de parto y eso no tiene nada que ver con la exégesis bíblica. Por lo menos de esta Biblia importante, los que sí son eruditos, no simples apologistas ni nada, son personas que inclusive digo yo, mucho más, un nivel mucho más superior a mi persona, porque son doctores en estas cuestiones, doctores en Sagradas Escrituras, no mencionan que el versículo 16 tenga una relación directa con María, que fue libre de dolor en el parto. Dice así el texto primero: a la mujer le dijo Dios, ¿no? Tanto haré tus fatigas, aquí aparece el término fatiga, no voy a hablar tanto sobre la etimología de las partes, sino vamos a hacer una cuestión más sencilla, cuanto sea tu embarazo, con dolor parirás a los hijos. ¿Ven? Esa es una parte, y ahí es donde a veces los apologistas se pegan y dicen, bueno, esa alusión no puede incluir a María, y también pues tiene una lógica, porque como no tuvo pecado, y aquí está hablando de una mujer que ya tiene pecado, entonces los hijos que va a tener María, a diferencia de Eva, van a ser sin dolor, pero como veíamos también de fuente primaria, Catecismo de la Iglesia Católica, cuando se habla de la Inmaculada Concepción, no dice absolutamente nada, o sea, por lo tanto eso es especulativo. Por lo tanto, eso solamente está en sus cabezas, en su pensamiento, que se pueden apoyar en los padres de la iglesia, todo lo que quieran, pero eso no hace parte del dogma de la iglesia católica. Y por eso es muy interesante, porque la segunda parte también de ese mismo anuncio de castigo es lo que dice a continuación también. Y dice, hacia su marido irá tu apetencia y él te dominará. O sea, que en sí, cuando uno va a hablar de la exégesis bíblica, tiene que tomar
todo el versículo completo. O sea, el versículo de lo que Dios castigó a la mujer tiene dos implicaciones. La primera, que es donde ellos quieren relacionarla, estos apologistas, con María que no tuvo dolor de parto, es esto: tanto haré tus fatigas cuando sea tus embarazos. Con dolor parirás a los hijos, pero también se olviden de la otra parte, que eso no pudo uno dejarlo pasar por alto, donde dice: hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. O sea, cuando uno estudia la Biblia, eso es lo que yo siempre digo en la facultad de teología, uno tiene que mirar el texto en su contexto, también en el género literario en que fue escrito, en el mensaje que el autor sagrado quería transmitir y también en el mismo ambiente cultural, religioso, todo lo que es esto. Cuando se escribió este libro, el Génesis, ya habían pasado muchos siglos después, ¿ve? Esta es la versión sacerdotal, o sea, muchos siglos después. Entonces, en esa misma época, que era la concepción que el judío tenía con la mujer, y eso es lo que vamos a explicar. También, como digo yo, de cultura religiosa importante. Pero también vamos a mirar a ver si de pronto yo estoy equivocado, a ver si de pronto los biblistas, pues, como decía yo, de la Escuela Bíblica de Jerusalén, que es una institución pontificia, o sea, fue una institución creada también desde la época del Papa a principios del siglo XX, por lo tanto eso tiene crédito, tiene peso. Aquí está también la misma explicación que da de Apocalipsis 13:16 es esta, y no menciona, desde el punto de vista del exégesis, no menciona que tenga una relación directa para decir que María fue excluida de dolor de parto cuando tuvo Jesucristo. La explicación de ese texto dice así: aunque Dios no condena directamente a la pareja, sino a la serpiente y a la tierra, hombre y mujer se ven profundamente afectados por ella. A la mujer en cuanto madre y esposa, mire bien, en cuanto madre y esposa de la cultura hebraica o la cultura judía, cultura judía lo vamos a ver. ¿Ve? A tener una similitud con la misma antropología cultural semita. Y esto es lo que viene bien, es lo que vamos a mirar. O sea, la posición o la visión que tenía el hombre judío, antropológicamente hablando, de acuerdo a lo que era la posición de la mujer, de una forma más baja al hombre. ¿Ve? Y al hombre como trabajador de la transgresión. El hombre debe esforzarse por arrancar sus medios de subsistencia a una tierra hostil que está muy lejos de parecerse al jardín del Edén. Eso también lo vamos a ver, porque esta también es una implicación directa con lo que es también Jesucristo. La mujer deja de ser la asociada del hombre en igualdad de condiciones, como aparecen en Génesis capítulo 2, verso 18-24. Porque el hombre actúa ya como señor, nótese bien, actúa como señor y somete a la mujer. Ahora lo vamos a explicar bien. No se puede concluir apresuradamente que sin el pecado la condición de la pareja hubiera sido diferente, pero sí hay una percepción profunda de las consecuencias de la transgresión del pecado del hombre y de la mujer, trastornan la armonía y el orden dispuesto por Dios. Ya lo habíamos dicho, o sea, la armonía en cuanto al jardín del Edén, y eso también tengo muchos videos, también ustedes los pueden mirar a ver, también sobre la explicación que he dado yo, también un video sobre todo el mismo capítulo de Génesis 3, ahí está, el jardín del Edén, búsquelo en mi canal y ahí de una manera más amplia digo lo que mismo que están aquí biblistas católicos. ¿Ve? Sin embargo, para que de aquí se infiera claramente la enseñanza de un pecado hereditario, y eso para mí es muy importante, un pecado hereditario, que eso es parte también de la doctrina de la Iglesia Católica, habría que esperar a que San Pablo ponga en paralelo la solidaridad de Cristo en Salvador y en Adán como pecador, o sea, Jesucristo como nuevo Adán, y el primer hombre como pecador, que aparece en Romanos 5. O sea, hay una explicación también de la relación directa de lo que fue el primer hombre y un nuevo hombre, el primer hombre pecador, el segundo hombre salvador, y también la misma condición en que se encontraba ese primer hombre sin pecado, en estado de pureza, al igual que la primera mujer. Pero haciendo la salvedad que aquí nos está hablando no de una mujer que es esposa del primer hombre, sino una mujer que es la madre de ese Salvador, que eso también lo vamos a explicar. Por lo tanto, mire, ya vamos avanzando. Por lo tanto, como va la misma estructura de esta enseñanza, primero hemos visto que lo que es el dogma de la Inmaculada Concepción no tiene nada que ver, que María fue solamente libre de pecado, pero no libre de dolor.
Y no nos explica la Biblia si fue solamente en su niñez, en su juventud, si fue antes del embarazo, si fue durante el embarazo, si fue durante el parto, si fue después del parto. No solamente dice que fue libre de culpa. Ahora, ya vimos también, tanto desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, lo que veíamos también de Génesis 3.15, el protoevangelio, y también la sentencia de Génesis 3.16, y vamos a hacer en primer lugar mención a la mujer. Las dos características del castigo: tener hijos con dolor y someterse al hombre. Como dice acá en esa misma antropología de lo que era esa cultura aquel entonces. Bien, para ahondar un poco más, porque de eso se trata estos tres videos no son tanto a mí no me interesa tanto la polémica ni la discordia, no simplemente enseñar, transmitir estos temas de lo que yo he estudiado durante más de 30 años, como lo hago yo acá de una manera abierta, sin cobrar, a diferencia del señor Salvador Melara, que él sí cobra por sus enseñanzas. Yo lo hago de una manera libre, porque es lo que me nace del corazón. Para que veamos también sobre lo que están hablando los mismos biblistas de la Biblia de Jerusalén, con ese mismo contexto, porque es muy importante, sobre la forma como culturalmente se veía la mujer en tiempos mucho después, muchos siglos después en que se escribió este mismo relato. ¿Ve? Hacia la época después del exilio de Babilonia, más o menos se tiene entendido eso, toda esa misma cultura, como la misma visión del hombre superior a la mujer. Lo vamos a hacer de este otro libro de mi biblioteca, que dice es la historia, la Biblia en la historia. Este es un libro también católico de la editorial San Pablo. Es escrito por un sacerdote diocesano, docente de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología en Padua, ¿no? O sea, que es una Gastone Boscolo, así se llama. O sea, mire bien que es un teólogo, es un biblista católico y un sacerdote. Por lo tanto, estoy dando solamente fuentes católicas para que después digan que soy un católico, que soy un protestante infiltrado. Aquí está en primer lugar Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí está Biblia de Jerusalén, principal Biblia de estudio. Aquí está también este libro también, que es de la Iglesia Católica, donde vamos a mirar a ver también todo lo que tiene que ver con este tema. Bueno, cuando se habla, por ejemplo, en el capítulo 6, vida y costumbre del pueblo judío, quiero que vamos a mirar lo que este mismo teólogo y biblista nos dice sobre la condición de la mujer, en la misma visión que tenía el autor sagrado, cuando dice que la mujer va a parir con dolor y que también va a someterse al hombre, porque no es solamente coger una parte, usted tiene que coger todo el versículo para darle la interpretación exegética, que no tiene nada que ver con lo que es el alumbramiento de Jesús. Por lo tanto, ya lo vimos desde ese punto de vista. La condición de la mujer judía. La mujer siempre tuvo un papel subordinado en relación con el hombre y mire, la mujer judía se tenía que dirigir a su marido como Baal, amo, o Adón, señor, como aparece también, mire, desde el mismo textos veterotestamentarios, desde el mismo Antiguo Testamento, como aparece también desde la misma época patriarcal, desde Abraham, en Génesis 18:12, en Jueces 19:6 y en Amós 4:1. Este da a entender que utilizaba los términos con los cuales el esclavo se dirigía a su jefe y al súbdito al rey. El decálogo pone a la mujer entre las posesiones del marido y junto a la casa el siervo, la sierva, el buey o el asno. O sea, el hombre como amo y señor era no solamente dueño de la esposa, sino también de sus hijos, y si tenía las condiciones necesarias también de sus esclavos y de sus esclavos. O sea, todo era propiedad del hombre en esa misma condición. O sea, la mujer siempre era vista en un lugar inferior y como una persona que era, por así decirlo, un menor de edad. Esa era la misma concepción bíblica que tenemos que mirar a ver, y esto mismo lo que lo estamos haciendo acá, con las propias también teología bíblica católica. Y usted lo puede mirar a ver, como dice en Éxodo 20:17 y en Deuteronomio 5:21. Mire que es la misma relación. Estamos hablando también de los mismos libros del Pentateuco, la misma relación directa, cultural, histórica y religiosa de Génesis 3:16, que no tiene nada que ver con el parto de María. La mujer no heredaba del marido, ni las hijas heredaban del padre, salvo en el caso de la ausencia de un heredero varón, como aparece en Números 27:8. Las hijas eran excluidas de la herencia para que el patrimonio familiar no corriera el peligro de una pérdida progresiva. En la elección del esposo para la hija, lo mismo que haber sucedido con los padres de María, Joaquín y Ana, cuando la dieron en compromiso con José, que eso también voy a hacer un video también aclaratorio, sobre un video que hizo también el apologista Max Roper, eso será para más adelante. Lo mismo que en el caso de la esposa para el hijo. Se le confiere autoridad al padre
o cuando el marido moría sin dejar descendencia, se acudía a la ley del levirato, Deuteronomio 25, 5:10. O sea, que el otro hermano podía tomarla en esposa para dar herencia y también para dar descendencia. Cuando había huéspedes se debía mantener escondida, como aparece en Génesis 18:9. Antes de comer tenía que servir el alimento a los varones de la familia. Tenía la obligación de ir por el agua, lo mismo que había hecho María. Mire, en el mismo plano de una mujer judía, una mujer aldeana, en Nazaret, sin ver tantas cosas que a veces aparecen en la misma imaginación, en la misma a veces divinizar a María como si fuera una diosa, una mujer judía común y corriente, aldeana, sencilla, humilde, comprometida para casarse, con la sola excepción, como lo estamos viendo acá, que no tenía pecado por los méritos de su hijo, pero no exenta de dolor como quieren hacer ver muchos apologistas católicos. No tiene nada que ver, por lo menos desde la propia exégesis bíblica que estamos mirando en este mismo contexto de Génesis 3, 15 y 16. ¿Qué más hacía las mujeres y que debe haber hecho también María? Cocinar los alimentos, caminaba a pie mientras los varones utilizaban la cabalgadura. Y mire bien, porque yo también hablé en otro video pasado también sobre los mismos dolores que debe haber sentido María cuando fue ya los días de su alumbramiento, cuando por orden de Roma tuvieron que ir desde Nazaret en Galilea hasta Judea en Belén, más de 400 kilómetros, 4 días de camino por lugares polvorientos, atravesando todo lo que eran las llanuras fértiles de Galilea, bordeando Samaria, por el río Jordán también, porque no pasaban por territorios samaritanos, y después ya en Judea empezar a ascender hasta llegar a los cerros de Judea, donde estaba Belén, porque era una ciudad también montañosa. Y esas son las cosas que a veces no se dan a conocer. Eso es muchas veces cuando muchos apologistas solo sacan esa información de Google y se olvidan de todo este contexto cultural, religioso, político, geográfico, que es importante analizarlo para tener una visión más amplia sobre el particular. Y mira algo muy importante que dice este biblista católico. Mira a ver si en ese mismo periodo, como se especula que María no tuviera dolor, porque eso es algo que no es claro. O sea, algunos padres de la iglesia lo han dicho también con un amor muy mariano, que María fue exenta de dolor, pero eso es exenta de dolor en cuanto a qué. O sea, desde el momento de la concepción, y yo lo expliqué, o sea, en el momento de todo lo que fue su gestación, en el momento antes del parto, en el momento del parto, pero mire también, si eso es así, si solamente fue en el parto mismo, saber si María también no tuvo este sufrimiento, que era propio de las mismas condiciones en que vivían los judíos de aquel entonces, porque mire bien, si José cuando tuvo que huir, eso está diciendo un biblista católico, no lo estoy diciendo yo, ¿no?, de una universidad católica en Italia. Si José cuando tuvo que ir con Jesús y María a Egipto se hubiera comportado como lo representa la iconografía cristiana, y también en el mismo viaje también de Nazaret a Belén, es decir, si hubiera caminado a pie junto al asno sobre el cual iba María y el niño, esto habría significado una extraña excepción. O sea, si nosotros vamos a ver a veces que se ponga en la iconografía, en esos cuadros, cuando también se presenta también llegando José con María a Belén, donde María está en un asno, y también en el viaje de la Sagrada Familia también María con el niño. Si eso fue así, que María estaba en el asno y José caminando, eso hubiera sido una excepción, porque la norma era todo lo contrario. La norma era que el hombre iba a caballo y la mujer con sus hijos se iba a pie. O sea, eso también debió significar para María, como dice acá, fatigas también, cansancio también, sudoración, agotamiento físico por el mismo contexto, en el mismo escenario geográfico que estamos hablando de estos acontecimientos. El que quiere investigar mucho más, que se vaya a internet o busque también cómo es la geografía de Israel, cómo era la forma de vida de los mismos judíos de aquel entonces, y lo que estamos aquí apoyado. Mire bien que lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo de la perícopa de Génesis 3:16, ni los biblistas de Jerusalén, ni el mismo catecismo dice que María fue exenta del dolor del parto. Y también vimos ya también este mismo contexto histórico, cultural y religioso para tener una idea más amplia sobre el particular. Bueno, de aquí en adelante vamos a mirar ya también, ya solamente vamos a ver ya un poquito más de exégesis bíblica, ¿ve? Porque esto implica, con la caída del primer hombre, la primera mujer, implica lo que era el pecado, el dolor y la muerte, ya lo veíamos, ¿no? Y que la mujer paría con dolor. De lo único que nosotros tenemos certeza, y que es dogma de fe, es que en ese mismo proceso, como María la nueva Eva, lo único que fue exenta fue de pecado.
pero no habla el dogma, sobre todo lo que estamos hablando de la Inmaculada Concepción, de que María fue exenta de pecado. Ahora, ¿cuál fue la condición de lo que estamos hablando también, de ese pecado original que es parte de la doctrina de la Iglesia Católica, que heredaron todos los seres humanos? Por eso decimos Eva, por eso el nombre Eva quiere decir madre de los vivientes, que heredaron todos los hombres, tanto el género masculino como el género femenino, después de esa caída del primer hombre y la primera mujer. Bueno, eso lo vamos a mirar a ver, ya vamos a entrar nosotros a esas Sagradas Escrituras, que es mi especialización. Siempre en todos los videos doy varias citas bíblicas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, con sus debidas explicaciones. Si nosotros vamos a lo que es el libro de los Salmos, en el capítulo 51, en el verso 7, hay una perícopa muy importante, que tiene mucho que ver cómo los hijos nacen con ese mismo pecado que es hereditario, que es también doctrina de la Iglesia Católica. Y usted también lo puede ahondar mucho más en el catecismo también. Dice, mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. O sea, esa es la ley natural. Esa es la ley natural de todo hijo que viene de Adán y Eva. Pecador desde el seno de mi madre. Ahora bien, lo que sí está haciendo la salvedad de la Iglesia Católica es que María, por los méritos de su Hijo, y Jesucristo por la misma esencia de lo que él era, santo, puro, inmaculado, ambos fueron exentos del pecado. Pero no dice, y este video ya de ahora en adelante voy a hacer más en referencia a Jesucristo como novedad. Porque lo que yo he explicado anteriormente de lo que es el parto de María, y eso no lo digo yo, y cuando a veces quiero explicarle a mis amigos apologistas, que cuando yo estoy haciendo esa alusión, que también es algo propio, porque es especulativo también desde el punto de vista teológico, así también lo dijo el señor Marroper y así mismo lo reconozco yo. Él no habló de mi nombre, de mi persona, pues yo siempre hablo porque de todas maneras no tiene nada de malo. Así como cuando Franklin Garcés hizo el video, él decía un amiguito, pero no decía que cuál es mi nombre. Pues, ¿cuál es el problema de decir, mira, el teólogo Guido Rojas dice esto y esto? Y yo pienso esto. Eso no tiene nada de malo. Eso no. Mi amigo Rodrigo Calvo y mi amigo también Mónico Vázquez hicieron videos sobre este mismo tema y me nombran y sabemos que somos amigos. En algunas cosas coinciden conmigo, en otras no, y por eso no dejamos de ser amigos, porque esto es interesante. Para eso se trata esto de edificación. Entonces, como estamos hablando tanto de Jesús y de María, pero veamos bien, y por eso quiero que volvamos otra vez a anotación, porque vamos a hacer ese paralelismo bíblico, primero de María y después de Jesucristo. Veamos otra vez lo que nos dice otra vez, veamos en Génesis, en el capítulo, nuevamente, capítulo 3, en el versículo 16, solamente esto, a la mujer le dijo, y no te digan que dice a la mujer porque después se llama Eva, ¿no? Darás tanto, hará tus fatigas cuando sea tus embarazos, con dolor parirás a sus hijos. ¿Sí? Ahora, vemos bien que también hay otra nueva mujer, porque lo veíamos en Génesis 3:15, se habla de otra nueva mujer, y que también es una cita bíblica que es muy importante en el Nuevo Testamento, ¿no? Que aparece en el libro de los Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 4, donde dice, pero al llegar la plenitud de los tiempos, o sea, al llegar todo lo que era, no solamente ese mensaje profético que dio Dios, sino también toda la misma historia de la salvación, de los hijos que tuvieron Adán y Eva, Caín, Abel, Noé, los tres hijos de Noé, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, así sucesivamente. No es sino que usted vea en el libro de los Hebreos donde aparece toda esa misma capítulo 11, capítulo 12, eso es muy interesante, pero dice también la palabra de Dios, pero al llegar a la plenitud de los tiempos, o sea, de los kairos, o sea, del tiempo solamente establecido por Dios, el Padre envió a su Hijo, ¿no? Y aquí dice muy importante, y que es un cumplimiento exacto de lo que es Génesis 3:15, que nacido de mujer, es lo único que nos dice, nacido de mujer y nacido bajo el régimen de la ley. Entiéndase por régimen de la ley, no ley del pecado, ¿no? Sino la ley mosaica. Por eso es que también expliqué que al niño Jesús, al igual que a su madre, en esa misma ley mosaica, tuvieron que ir al templo a la purificación. Ella por el derramamiento de sangre en el parto y Jesucristo también por ser el primogénito. Antes ya había sido circuncidado, presentación en el templo y todo lo que después también habla que a los 12 años también fueron a la fiesta de la Pascua, porque es el mismo precepto, es el mismo contexto de las leyes, de las normas del judaísmo que aparecen en el libro del Pentateuco. Entonces es importante esto, porque aquí nos dice que su hijo va a nacer de una mujer,
No nos dice si con pecado, no nos dice, perdón, si con dolor o sin dolor, solamente nos dice que sometido bajo la ley de Moisés. Ya teológicamente hablando, como decíamos, teológicamente hablando y exegéticamente hablando, nosotros pensamos que esa mujer, que evidentemente es María, sí fue exenta de pecado por los méritos de su hijo. Ya lo explicamos de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, vamos mirando a ver, porque también el catecismo hace una alusión, sobre todo en el Evangelio de Lucas, de lo que el ángel le dice a María, porque para nosotros tiene una importancia trascendente también cuando le anuncia a María, de que ella debía ser pues la madre del Salvador. Después vamos a hablar en otro video algo sobre ese mismo contexto, de que si estaba comprometida, de que si María hizo un voto virginal, como lo decía nuestro amigo Mark Roper. Después vamos a analizar un poquitico más eso, pero lo que quiero hacer alusión es lo que el ángel Gabriel le dice a María de parte de Dios. Esto es lo más interesante, que aparece en capítulo 1, en los versículos 28 y 30 de Lucas, de esta Biblia católica. Cuando entró le dijo: alégrate, favorecida, que Jaritómene, llena de gracia, el Señor está contigo. Vemos bien también, otra vez lo mismo que estamos hablando, lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. María gozaba de la alegría, del gozo de Dios, porque era llena de gracia antes del anuncio. Y también en el mismo versículo 30 el ángel vuelve a repetirlo otra vez a María: no temas, María, porque has hallado otra vez gracia delante de Dios. Nosotros pensamos, los católicos, sobre todo los exégetas, los teólogos, piensan que estas alusiones dan a entender que por María, por ese mismo llamado que tenía, por esa misma predestinación para ser la madre del Salvador, como decíamos desde Génesis 3:15 y como decíamos en Gálatas 4:4, por ella no tuvo pecado, pero no exenta de dolor, porque ese dolor también va muy unido a la misión de su hijo, que es lo que yo estoy hablando. Mis amigos apologistas creen que yo estoy hablando del dolor a María como si estuviera quitándole los méritos de su maternidad divina o de su virginidad perpetua o de la Inmaculada Concepción, y no es así. Están muy equivocados y no han puesto cuidado. Y eso pasa cuando usted toma las cosas a la ligera, cuando no se toma el tiempo de analizar todo lo que yo digo, mirar todas las pruebas, irse a la Biblia, irse a lo que estoy hablando del magisterio eclesiástico, para así tener una idea más amplia sobre el particular. Lo mismo también cuando María visita a Isabel, también aquí es muy importante en ese mismo contexto de Lucas, en el versículo 42 y 43, también sabemos que ella ya le llena el Espíritu Santo, también complementa esa misma idea que viene del ángel, ¿ve? Atributos que le vienen de lo alto, de Dios Padre, dice: y exclamó a gritos: bendita tú, otra vez, mire, bendita tú entre las mujeres. O sea, María es bendita entre las mujeres, y en esa misma condición de santidad, de bendición, y bendito el fruto de tu seno. O sea, era tan bendita María como era bendito su hijo. ¿Por qué? Aquí mismo lo dice. Por lo mismo que está diciendo el catecismo. ¿Por qué? Por los méritos de su hijo. Porque dice a continuación: ¿cómo así que ha venido a visitarme la madre de mi Señor? No de cualquier Señor, sino la madre de mi Señor, o sea, la madre del Kyrio, o sea, del Hijo de Dios. Entonces, eso es importante. Nosotros en esos textos, como decíamos, tanto en anuncio del ángel, que le dice llena de gracia, el Señor está con ella, goza del favor de Dios, como aquí mismo también lo dice, Isabel, que dice que es la bendita entre todas las mujeres, y es bendito también su hijo que está llevando. O sea, ese cuerpo de María era igualmente bendito, consagrado a Dios, porque yo también lo he explicado, cuando ella misma dice: he aquí la esclava del Señor. Estaba gestando a este que no es un cualquier Señor, sino el Señor de señores, ¿ve? Y por eso es que nosotros pensamos que nosotros podemos tomar esos mismos textos en relación, porque a veces los teólogos evangélicos también es muy respetable. Ellos piensan que lo único que hizo de Dios fue María como si fuera un vaso, un recipiente, ella sí impura pues con el pecado, y que ese mismo vaso, recipiente, por el mismo poder de Dios, vino algo que era puro, que en este caso sería Jesucristo, porque sabemos ya, o sea, en la Biblia sí nos dice de una manera muy clara y muy directa que Jesucristo era igual a nosotros, menos en el pecado, varón perfecto. De María son deducciones que estamos haciendo desde la misma exégesis, y también, como decíamos ya, del magisterio de la Iglesia, que es el catecismo, los concilios, los padres de la Iglesia. Por eso también decía
Por eso también decía cómo también se nombra a María como la nueva Eva, también desde los padres de la iglesia en esta Biblia católica. Ahora, hay una cita bíblica que quiero que analicemos, que quiero que meditemos, esto pues especialmente para mis amigos católicos, hermanos, pero también a los evangélicos, si quieren pues tomarse la tarea de ir al libro de Job, un libro poético, Job, en el capítulo 14, verso 4, hay una declaración muy bonita, donde dice: ¿quién pudo hacer puro lo que es impuro? Nadie, o sea, nadie. Nadie puede sacar algo puro de lo que es impuro, nadie. Nadie humanamente hablando. Divinamente hablando, sí, Dios. ¿Ve? Divinamente hablando, Dios sí puede hacer, violar estas leyes. O sea, como decíamos, en el Salmo 51, dice: en pecado me concebió mi madre. Todas las mujeres. Y esto tiene una relación muy directa también. La misma impureza, el mismo pecado hereditario de todas las mujeres hacen que sus hijos también nazcan en ese mismo estado de pecado. Como sabemos que hay una nueva mujer, como sabemos que el hijo de esa mujer es promesa, y en esa misma condición se encontraba también el primer hombre y la primera mujer. Porque para Dios nada es imposible, le dice el ángel a María. Ahora, a veces yo también, desde el punto de vista teológico, yo les digo a mis hermanos teólogos y pastores evangélicos, ¿por qué Dios no lo puede hacer? O sea, ¿qué tendría de raro eso? ¿Qué tendría de raro que Jesucristo, Dios también, por los méritos de su Hijo, preservó del pecado a María y que se encontrara en ese mismo estado de gracia, en ese mismo estado de virginidad, en ese mismo estado de santidad, en ese mismo estado de inocencia, como se encontraba la primera mujer? Porque esta, a diferencia de la primera es desobediente, la primera es orgullosa, la primera quiere igualarse a Dios. Esta otra mujer es lo contrario. Esta es humilde, esta es sencilla, esta es esclava, posición más baja, que también todo eso lo he explicado también desde la misma etimología, desde la misma cultura, desde la misma raíz. Por eso yo invito, mire, la persona y los católicos que creen que estoy dudando del magisterio eclesiástico, vean todos los videos, tómense la tarea de ver todas las pruebas, todas las citas bíblicas, todas las explicaciones para tener una idea más exacta sobre el particular. Ahora, si volvemos otra vez al mismo relato de Lucas, ya sabemos también, por lo menos hay unas alusiones, lo veíamos tanto del ángel 2 veces, que dice la llena de gracia, el Señor está con ella, como también de su prima Isabel, llena del Espíritu Santo. O sea, tanto el ángel viene de parte de Dios, él solamente es el mensajero de Dios, como Isabel también llena el Espíritu Santo, donde dice que es la bendita entre todas las mujeres. Y también lo podemos ver, o sea, María percata, se da cuenta de lo que Dios ha hecho en ella, y también podemos decir que ese mismo estado ya de inmaculada lo reconoce María, en lo que nosotros vemos también, o sea, desde el punto de vista de la teología, vuelvo a hacer la aclaración, lo que nosotros conocemos como lo que es el Magnífico, o sea, la forma como María, elogia a Dios de una manera poética, que era la misma forma como las mujeres transmitían también estos mensajes también que tenían que ver con todo lo que era la salvación. Por eso es que cuando Jesucristo, Dios hecho hombre en su vida pública, una mujer le dice: dichoso el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron, ¿ve? Porque había esa misma profecía también, que esa mujer también tenía que ser virgen, de acuerdo también lo que se conoce también desde Isaías 7:14, la doncella está encinta y da luz a un hijo que le pondrá por nombre Manuel, que es lo mismo que el ángel le dice a José en un sueño, le dice: no temas recibir a María, porque en ella se cumple ya la Virgen, ya cambia ese término virgen, que eso también ya todo eso ha sido explicado en videos pasados. Pero también cuando María, el cántico de María, ella también reconoce lo que es en el capítulo 48 y 49, ella misma, por lo que el ángel le dice de parte de Dios, y también por lo que su prima le acaba de decir también, llena el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios, desde el verso 46 lo podemos hacer: cántico de María, dijo María, alaba. Mire bien cómo reconoce ella: mi alma, o sea, mi ser, la grandeza, lo que Dios ha hecho del Señor, ¿ve? Y mi espíritu, o sea, su parte interior, neuma, se alegra en Dios mi Salvador. Aquí a veces los teólogos y apologistas evangélicos dicen Dios mi Salvador, o sea,
dice que aquí incluye a María, pero aquí lo único que nos está diciendo es que Dios también tiene una relación directa con ella, con la salvación, pero no nos dice que si es por la salvación anterior, como decíamos también, por ser predestinada, o si sería como todo el género humano por su Hijo en la cruz. Nosotros pensamos que sí, es salva del pecado, como lo veíamos también del Catecismo de la Iglesia Católica, de las mismas alusiones de Gabriel y de las mismas alusiones de Isabel. Y mire que aquí mismo lo dice María, para que pongamos mucho cuidado, pero lo dice de una manera muy sencilla, lo dice de una manera muy sencilla, lo dice de una manera muy baja, porque ella no quiere exaltarse, ella no quiere ponerse por grandeza, no quiere ser la soberbia de lo que era también el demonio, resplandecer y llegar a ser como Dios, no, todo lo contrario, es toda la bajeza y toda la humildad. Por eso sigue diciendo la palabra de Dios, ¿ve? Porque ha puesto, ¿quién? Dios, los ojos ya los había puesto, por eso el ángel dice, la llena de gracia, la que goza el favor de Dios, ¿en qué? En la pequeñez con que ella misma se reconoce como esclava. Y mire que a continuación, por ser Dios, que ya, mire bien, Dios antes del anuncio, dice, había puesto sus ojos en ella, ¿ve? Y ella misma se alegra en Dios mi Salvador. Ahora, por todo eso, María tiene una bendición especial, como lo veíamos, entre todas las mujeres, y también tiene un reconocimiento de todas las generaciones, humanamente hablando, en ese mismo plan de la salvación, porque desde ahora, todas, sin excepción, todas las generaciones hasta la consumación de los siglos, me llamará bienaventurada. ¿Por qué la van a llamar bienaventurada? Por lo que sigue a continuación. Porque ha hecho en mi favor cosas grandes. El poderoso y santo es su nombre. O sea, santo es Dios, santa es ella por ser la madre de su hijo, santo es el hijo que va a tener ella. Misma le dice, ha hecho grandes cosas. ¿Qué es lo que nosotros los católicos pensamos? Eso, que nada impuro puede salir si no fuera puro. Nosotros pensamos que María, como es pura, la carne y la sangre, que era como los judíos mismos reconocían la humanidad de una persona que le viene María, es porque ese mismo vientre era puro, porque ella misma era una mujer pura, bendita, santa, sin pecado, pero no exenta de dolor. Eso es una explicación muy bonita, pues teológicamente hablando. Ahora, veamos también otra vez, porque aquí también, si vamos a mirar a ver también otra vez desde la misma concepción, si María fue fue libre de dolor en el parto, no, ya lo vamos a hablar no tanto de María, porque ya lo he explicado muchas veces, sino lo vamos a hacer de su hijo que también es santo, como decíamos, es inmácula, que nació en ese mismo estado de condición, pero no, desde el mismo momento Jesucristo no fue libre de dolor. Vamos a ver otra vez también, desde el mismo libro de Génesis también, desde la misma sentencia que hace Dios ya al primer hombre, que aparece en Génesis capítulo 3, versos del 17 al 19, quiero que ponga mucho cuidado. Al hombre le dijo, mire bien que también utiliza el término hombre, ya decíamos también que el término mujer, Isa, también relacionada con María. Ahora, el término hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Sacarás de él el alimento, mire bien, con fatiga y te producirá espinas y abrojos y comerás la hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu rostro. Esa es también parte porque mire bien, el castigo implica dos cosas. Para la mujer, parir con dolor y someterse al hombre. Para el hombre esto, ya labrar la tierra, antes no lo era con dolor, así, ahora sí es con dolor. La tierra le va a ser agreste al mismo hombre. Ya eso también tiene una relación muy directa con Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Hasta cuándo va a hacer esto? Lo mismo dice, aquí mismo lo dice, la misma sentencia, de perder la inmortalidad. En el versículo 19, hasta que vuelvas al suelo, o sea, a la tierra, porque de él fuiste tomado. Nota bien lo que dice, porque eres polvo y el polvo tornará, o sea, al polvo volver. Miren bien que aquí habla muy interesante. Quiero que pongan mucho cuidado porque aquí hay tres ideas centrales ya con Jesucristo. El término hombre, la misma relación que tiene ya la tierra, contraria al hombre para ganar su sustento, para poder comer, y también por el mismo pecado volver al polvo en su condición de materia, perder la inmortalidad, que es lo que vino a rescatar Jesucristo. ¿Pero por medio de qué? Por medio también de su inocencia,
de su santidad, de ser el nuevo Adán, pero no exento de pecado, aún desde el mismo momento en que nació. Y eso es lo que quiero que demostremos. O sea, si Jesucristo no fue exento de dolor desde el mismo momento de nacer, ¿por qué no podemos también relacionar teológicamente hablando? O sea, también, voy a dar una explicación, de su madre. No porque no haya tenido pecado, ya lo explicamos, no, sino por la misma unión de lo que era esa misión de la nueva Eva y el nuevo Adán en relación a la salvación. ¿Cómo podemos demostrar eso? Primero que todo, otra vez, reconozcamos el estado en que nace Jesucristo, lo que Él mismo es como un ser, otra vez desde el mismo anuncio del ángel. Mire bien lo que el mismo ángel le dice a María, ¿ve? Cuando le hace también ese mensaje tan hermoso que cambió en dos la historia de la humanidad. Otra vez en Lucas capítulo 1, versículo 35, es muy importante, cuando le dice el ángel, le dice a María, que el hijo que va a nacer de ella, muy importante, será santo. Mire bien, esa es la naturaleza de Jesucristo. Su esencia mismo es que Él es santo y se le llamará Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios que se va a encarnar en ella, como decíamos en Gálatas 4:4, tiene ya una característica anterior a ese nacimiento, que es santo. ¿Qué es lo que nosotros pensamos también de María? Ella fue santa en su humanidad, terrenalmente hablando. ¿Por qué? Por esto, porque ella iba a llevar en su vientre al que es santo, al que es el puro, al que es inmaculado, al que le viene la carne y la sangre. Por eso es que Isabel, llena del Espíritu Santo, dice que es tan bendita, en primer lugar ella, y en segundo lugar su hijo, porque en ese momento ese santo se está gestando, está tomando su humanidad, está tomando su carne, todo ese mismo proceso embrional hasta que después nace ella abriendo matriz y ya el personaje importante es Jesucristo. Pero desde el mismo momento en que nace Jesucristo, aquí estamos hablando, nace santo, pero nace exento de pecado. Vamos a mirar a ver qué es la reflexión que yo quiero dar. Veamos a ver que no. Vamos a ver primero dos textos. Uno es una profecía mesiánica, es un salmo mesiánico. Lo vamos a hacer del libro de los salmos. Vamos a mirar a ver para que ustedes también anoten. Pueden mirar, pueden ir también a estos textos sagrados, porque eso se trata. Yo no estoy compitiendo aquí con nadie, ni quiero saber nada más que nadie, solamente doy de lo que tengo y de lo que he aprendido. En el Salmo 22, pongan mucho cuidado, versículos 10 y 16. Este es un salmo mesiánico, dice así, escrito casi 1000 años antes de Jesucristo. Dice versículo 10 y 16. Ojo bien, mesiánicamente hablando, Dios, el mismo que habla de Génesis 3:15, el protoevangelio, el mismo que hace alusión Pablo en la comunicación de los siglos, y el mismo que está aquí hablando de una manera profética. Fuiste tú, o sea, el Padre, quien del vientre me sacó, y eso sabemos que puede ser de un proceso natural, porque el dogma no afecta nada en eso. Si fue de una manera sobrenatural o natural, solamente dice que nació de María, que abrió matriz, con dolor o sin dolor, ya cada quien teológicamente puede mirar ambas corrientes, pero lo importante del caso, lo que yo estoy haciendo alusión es que fuiste tú quien del vientre me sacó, a salvo me tuviste en donde, en los pechos de mi madre. ¿Qué es lo primero que dice el Evangelio de Lucas que hizo María cuando nace Jesucristo? Dice, lo envuelve en pañales, ya expliqué todo eso, en señal de protección, en señal de calor, y también tuvo que amamantarlo con su leche materna por ese mismo proceso biológico, por ese mismo cambio que tuvo que tener ella por ser madre. O sea, y eso también lo expliqué. O sea, todo su proceso de no solamente gestación, sino también lo que el mismo cuerpo, ella como toda mujer, tuvo que haberse preparado también para alimentar con sus senos a su Hijo Jesucristo. Aquí mismo lo dice. Fuiste tú quien del vientre me sacó, a salvo me tuviste en los pechos de mi madre. Pero mire bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a continuación en toda la vida de Jesucristo? A ti me confiaron al salir del seno, desde el momento que salió del seno. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios en relación, por eso dice el Hijo de Dios. Pero mira algo muy importante lo que dice en el versículo 12. No te alejes de mí, que la angustia está cerca, que no hay quien me socorra. Y esto también es una alusión. ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesucristo nace? Y cuando después, ¿qué es el primer intento de matar a su hijo? Acordémonos de los magos, acordémonos del rey Herodes,
Acordémonos del destierro de la Sagrada Familia. Mire bien otra vez. Mire bien si eso no tiene también una implicación en la vida de Jesucristo. Exento de pecado, pero no exento de dolor. No exento también como su madre de la angustia, de todo lo que significaba también persecuciones, sufrimientos, ¿ve? Desespero ante ver que hay personas más poderosas, en este caso el propio rey Herodes quería matar a su hijo. No te alejes de mí, que la angustia está cerca, que no hay quien me socorra. Novillos sin cuento me rodean, me acosan los toros de Bazán, me amenazan abriendo sus fauces, como león que desgarra y ruge, como agua me derramo, mis huesos se dilocan. Mire, eso ya tiene que ver proféticamente también con lo que es ya la cruz de Jesucristo. Pero igual, el mismo Jesucristo tuvo que haber también tenido la primera llaga de dolor, y también lo explicamos, fue la circuncisión a los 8 días de nacidos. También lo explicamos. Usted lo puede mirar también en el Evangelio de Lucas. Mi corazón como cera se funde en mis entrañas. Mi paladar está seco. Lo mismo que dice Jesucristo en la cruz. Tengo sed como teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú, nótese bien, mire todo ese dolor también. Mire también, proféticamente hablando, con Adán, el nuevo Adán también. Exento de pecado, más no dolor. Todo este dolor, todo este sufrimiento también, desde que nace, la misma persecución de Herodes, que quería matarlo, porque para eso quería matarlo. Si no hubiera en Egipto, Herodes lo iba a matar. El mismo dolor que debe haber sentido los 8 días en su circuncisión, y aquí una manera más plena en el momento pues de su crucifixión. Pero miren muy bien, todo eso está muy relacionado también con ¿qué? Dice, tú me sumas y en el polvo de la muerte. ¿Ve? En el polvo de la muerte, ¿ve? O sea, lo mismo, el término polvo en relación al primer hombre. En polvo eres y en polvo te has de convertir. En esa misma condición, en esa misma condición humana, también Jesucristo tuvo que haber el polvo de la muerte, porque por eso murió también, por la redención, humanamente hablando. ¿Sí entendemos esa relación? Místicamente, libre de pecado, pero no libre de dolor. Ahora, no es la única cita bíblica, porque también otro, el siervo doliente, también una meditación muy bonita. Todo lo que dice el capítulo 53 de Isaías también lo mismo. Vamos a ver la condición de dolor en que nace Jesucristo. Dice, desde el capítulo 53, verso 1, ¿quién creyó nuestras noticias? ¿A quién le fue revelado? El brazo poderoso de Yahvé, porque todo viene de Yahvé, ya lo veíamos, la salvación viene de Yahvé. Creció, ¿quién? Jesucristo, ante él como un retoño, como raíz en tierra reseca. Y mire bien también, mire esta relación directa también de lo que estamos hablando, con la misma también, con la misma relación cósmica con lo que era ya la tierra. ¿Se acuerdan que lo veíamos con Adán? La tierra le será agreste, con espinos, con cardos, con sudor, con el sol. Tendrá que labrar la tierra. También a veces puede ser tierra árida, porque en Israel hay épocas en que no llueve. Hay muy poca densidad de agua. Es casi desértico. Entonces, mire bien, también tiene también una relación muy directa también todo esto. Porque sigue diciendo, como raíz en tierra seca. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y carecía de aspecto que pudiera estimar. Mire bien lo que lleva Jesucristo. En su condición de Hijo de Dios, santo, sin pecado, pero mire bien, despreciado y marginado, hombre doliente y enfermizo. O sea, él asume el dolor y la enfermedad. Y para el judío, todo lo que era dolor, todo lo que era enfermedad, todo lo que era, por ejemplo, la fiebre, eso era señal de impureza. Eso era señal en relación también a fuerzas extrañas, en este caso el demonio. Por eso es que todas esas enfermedades, las personas, también las mujeres también, si sufrían de derrames de sangre, quedaban impuras. Los mismos, las personas inválidas también. Acordemos cuando Jesucristo le bajan un paralítico, ¿no? Cuando también cura también al paralítico, al ciego, a Bartimeo, a los leprosos que inclusive no se podían acercar. Mire que él asume todo eso, asume las enfermedades, asume el dolor, tanto en la humanidad también en su propio cuerpo, porque él mismo lo veíamos también, sus huesos dislocados, la sed que se sentía, proféticamente hablando, como también dice en la cruz, tengo sed, y le dieron de probar vinagre. Aquí mismo lo dice, despreciado y marginado. Mire la forma tan dramática con que el mismo Isaías sigue diciendo, doliente y enfermizo,
como de taparse el rostro por no verlo, despreciado y un ¿qué? Un don nadie. Don nadie porque es en medio de unos ladrones en la cruz, su rostro desfigurado por los golpes que había recibido, con los varillazos que le pegaron en su rostro, los puñetazos también que le había pegado ya el siervo del Sanedrín, la misma corona de espinas que habían colocado los romanos, los latigazos, la pesada cruz hasta el Calvario, y de hecho cargó con nuestros males en el Via Crucis y soportó todas nuestras dolencias. Por eso es que el mismo Simeón se vio en la necesidad, los soldados, de que él ayudara a cargar, porque ya estaba con signos de desfallecer, de no alcanzar a llegar a la cruz por todo lo que era ese tormento, esa muerte tan dolorosa, tan deprimente, tan bárbara que hacían los romanos en señal de advertencia, de sometimiento, en este caso a los judíos. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. O sea, aquí estamos hablando dolores, no solamente físicos, dolores morales, también dolores espirituales, humillaciones, burlas, injurias, calumnias, falsos testimonios, dolor de los azotes, dolor de la corona de espinas, dolor de la pesada cruz, dolor de los clavos en las manos, dolor de los clavos en los pies, mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que regenera y fuimos, ¿por qué? Fuimos curados por sus heridas, o sea, por sus mismas heridas, por sus mismas llagas, fuimos curados. Entonces, si nosotros vemos a ver, si Jesucristo fue exento de pecado, mas no exento de dolor, ¿por qué no también tener esa meditación también y mirar esa misma condición de su madre? Desde el momento en que tuvo a su hijo, con dolor como toda madre, en el mismo sentido de abrir matriz, de sangrar, y también un dolor también de alegría porque era la madre del Salvador, en las mismas circunstancias en que nació Jesucristo, en las mismas circunstancias en que tuvo que viajar de Nazaret a Belén, una mujer de 14, 15 años en estado pues de embarazo en sus últimos días, como dice Lucas, ya con las mismas contracciones que había sentido 1 o 2 días antes. Eso es lo que yo quiero entender. Y no como algunos apologistas que han tergiversado lo que yo digo, que estoy negando entonces el dogma de la Inmaculada Concepción, que quiero ver a María como una cualquiera, que quiero ver a María que cuando tuvo su hijo perdió la virginidad. Todo eso son calumnias, son mentiras, son difamaciones, son malas interpretaciones que no han dado a pie con lo que yo estoy hablando y lo que estoy demostrando. Ahora vamos a mirar también 2 citas bíblicas ya para terminar esta misma meditación, ¿ve? Con lo que era la redención de Jesucristo. Una que también, porque todo eso implicaba también, como decíamos, la redención por el Padre con su Hijo Jesucristo, y cómo toda nuestra atención y toda nuestra salvación depende exclusivamente de Jesucristo, aunque sabemos que su humanidad le vino a María, partícipe también María, pero también, si nosotros vamos a ver, y que no quede dudas a nuestros hermanos evangélicos, que es la doctrina oficial de la Iglesia Católica, Jesucristo siempre en primer lugar. Primera de Timoteo capítulo 2, verso del 5 al 6 dice, porque, ya otra vez el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios, y nótese bien lo que dice, y también un solo mediador entre Dios y los humanos. Aquí dice, los humanos, o sea, Biblia de Jerusalén, o sea, toda la humanidad. ¿Y quién es? Cristo Jesús, ya sabemos, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Santo que nació de María. Y también dice algo muy importante, Cristo Jesús, hombre. Aquí quiero hacer una mención porque Cristo Jesús, hombre. El mismo término hombre que aparece en Génesis, que en hebreo es is, hombre. Primer hombre, Adán. Segundo hombre, Jesucristo. Primera mujer, Eva. Segunda mujer, María. ¿Y qué tiene que ver todo eso en ese mismo plano de dolor, de sufrimiento, de redención, de rescate? Porque el propio Padre no eximió a su Hijo, solo lo eximió del pecado por su misma naturaleza, por su misma esencia, pero también lo veíamos desde que nació, desde que fue circuncidado, desde que fue tenido que huir a Egipto porque un rey más poderoso lo iba a matar, ¿no? Y también ya en su vida pública, a Jesucristo lo intentan matar cuando empieza su ministerio público,
Cuando los judíos lo quieren expulsar de la sinagoga en Nazaret, lo quieren despeñar con 30 años. Y después antes también, cuando estaba finalizando su ministerio público, también lo querían apedrear en el templo. Y ya después lo que fue su captura, ya lo que fue lo que vio Jesucristo ya por la traición de un amigo. ¿Y qué tiene que ver todo eso con María en este mismo plan de dolor en relación a la salvación? Lo que dice el Evangelio de Juan, y con eso termino, lo dejo de meditación, donde dice en el capítulo 19, verso 25, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, que sabemos que es María. Bien, el que quiera entender, que entienda, el que quiera abrir su mente, que la abra, el que quiera unirse a esta reflexión, a esta meditación, que la tenga. Y por el lado pues de las personas que me calumnian, que me critiquen, bueno, que se den a la tarea de analizar no solamente el primer video, sino el segundo video y el tercer video, que están públicos, y que me digan a mí otra vez, cualquiera de todos esos apologistas, ¿dónde he negado yo que María fue una mujer cualquiera? ¿Dónde he negado yo que María perdió su virginidad? ¿Y dónde he dicho yo algo contrario de lo que es el magisterio eclesiástico? Porque empecé este video con el catecismo de la Iglesia Católica y también con la Sagrada Escritura en esta meditación tan hermosa de María, la madre de Jesucristo, madre también de dolor, unida a su Hijo en el propósito de la salvación que viene del Padre Eterno. Bendiciones para todos, quedamos en la paz, en la unidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones y saludo a todas las personas que en este momento están conectadas, todos mis amigos. Aquí un hermano del alma, el pastor Percy Riller y todos los demás. El video es público, queda en mi muro, queda en mi grupo de Facebook y también queda en mi canal de YouTube. Muchas gracias por estar aquí en esta ocasión conmigo. Bendiciones para todos.